Buenas chicos, vamos a hacer la explicación del trabajo cotidiano número 24 correspondiente al tema de rectas y ángulos de la semana del 26 al 30 de octubre. En este cotidiano, el tema es el de trabajar con dos rectas paralelas y una transversal que se forman diferentes ángulos entre estas rectas. Ahí podemos observar, y de hecho están enumerados, que se forman 8 ángulos. Ahora, por lo general, o cuando lo vimos la semana pasada, nosotros vimos las rectas paralelas de esta forma y la transversal así, ¿verdad? Bueno, algo más rectito, ¿verdad? Pero ahí se me torció un poquito. Pero igual, aquí no importa. Aquí simplemente lo que se hizo fue que se giró, ¿verdad? Y las paralelas quedaron en forma vertical y la transversal es la que va como acostadita. Entonces, pero al final las características que se forman siempre van a ser las mismas. Entonces, por ejemplo, aquí les pedían escribir un par de ángulos alternos internos. Recuerden que los alternos son los que se cruzan, ¿verdad? Los que se cruzan de un lado de la transversal y tienen que ser internos. Entonces, aquí era el 3 con el 6. Esa era una posible respuesta. Sin embargo, también si contestaron 4 con 5, estaba correcto. En el formulario yo solo puse como una opción de esas dos, ¿verdad? Digamos, venían 3 opciones a escoger y solo venía una de esas dos como la correcta. Las otras dos que venían eran de otro tipo de ángulos que definitivamente no era. Pero no significaba que si usted escogió 4 y 5 y yo en el formulario puse 3 y 6 iba a estar malo, ¿no? Estaba bien, pero solo que en ese momento yo elegí el de 3 y 6 para que ustedes lo marcaran. En este momento no recuerdo cuál fue el que viene en el formulario, pero es importante que igual, aunque ustedes me hayan escrito 4 y 5, sepan que también 3 y 6 es alterno interno, o sea que también pudo haber sido una respuesta correcta. Ok, eso con respecto a la primera. Ahora, la otra dice un par de ángulos conjugados internos. Ok, recuerden que los conjugados internos van al mismo lado de la transversal y en este caso tienen que ser internos, o sea que sería el 3 con el 5, sería una posibilidad, y la otra posibilidad, el 4 con el 6. Cualquiera de esas dos parejitas que ustedes pusieran eran correctas. Ahora tenemos los ángulos correspondientes. Con los correspondientes tenemos 4 posibilidades de respuesta. Recuerden que los correspondientes eran uno interno y otro externo, y que tenían que estar al mismo lado de la transversal y no podían estar a la par. O sea, era como brincándose en uno de por medio. Entonces ahí era el 1 con el 5, era una posibilidad. El 3 con el 7 era la otra posibilidad, ¿verdad? El 1 con el 5. El 3 con el 7. El 2 con el 6, que sería este con este. Es uno externo y uno interno. Y por último, el 4 con el 8. ¿Verdad? Cualquiera de esas 4 parejitas que ustedes pusieran eran correctas, porque todos esos son correspondientes. Ahora, escriba un par de ángulos adyacentes. Bueno, aquí solo puse el 1 con el 3, pero adyacentes son todos los que estén a la par. Por ejemplo, pudo haber sido, bueno, el 1 con el 3, o puede ser el 3 con el 4, o el 4 con el 2, o el 1 con el 2, o el 5 con el 7, o el 7 con el 8, el 6 con el 8, el 5 con el 6. Todos esos son adyacentes, ¿verdad? Porque están compartiendo el vértice y compartiendo el lado. Aquí solo puse como una opción el 1 con el 3, pero todos esos que mencioné también hubiesen funcionado como respuestas correctas. Y por último, opuestos por el vértice. Entonces lo mismo, los opuestos por el vértice, recuerda que son los que están de frente entre dos rectas. Entonces ahí era el 2 con el 3, el 1 con el 4, ¿verdad? Este con este. Y yo aquí anoté el 7 con el 6, que eran estos dos, y podía ser también el 5. Y podía ser también el 5 con el 8. Ahí se me pasó la diapositiva. Ok, ahora, en la parte B y en la parte C era encontrar las medidas de los ángulos. Recuerden que esa primera parte era con respecto a los nombres de los ángulos. Y también estaba la parte de que yo podía encontrar todas las medidas de los ángulos con solo una medida que tuviéramos de los 6 ángulos. Bueno, 8 ángulos que se forman.
¿verdad? Entonces aquí me están dando el ángulo de 129. Entonces todos los que tienen la forma como este ángulo, de que este con este es opuesto por el vértice y estos dos tienen la misma forma, todos esos son de 129. A todos ellos medirían 129. Entonces el E, el D y el B todos eran de 129. ¿Cómo encontrábamos el otro angulito? El que es adyacente. Recuerden que en este caso se formaban pares lineales y los pares lineales siempre suman 180. Entonces, si ustedes a 180 le quitaban 129, les iba a dar el angulito de la par. O sea, que en este caso el F es 51 y todos los otros que tengan esa misma forma. O sea, el G, el A y el C, todos son de 51 grados. Entonces, ahí habían 3 medidas de 129 y 4 medidas de 51. Los más abiertitos, lógicamente, van a ser los obtusos y los más cerraditos serían los agudos. Y en el otro ejercicio, básicamente es lo mismo, solo que hay 3 rectas. Solo tengo el 75, pero yo con esto puedo garantizar que todos los que son cerraditos, como este, como este, como el como este, como este y como este, todos esos son de 75. Solo que aquí a ustedes solo les estaban preguntando por alfa, ¿verdad? Y alfa ve que está calzando con uno de esos de 75. Entonces, alfa, la respuesta era 75. ¿Cómo encontrábamos el otro? Porque recuerden que siempre van a haber solo dos medidas en este tipo de ejercicios. A 180 le quito 75 porque ellos forman un par lineal que es de 180. Entonces daría 105. Y en este caso nos daba que estos de la par, entonces todos son de 105, los más abiertitos, 105, 105. Y si observamos, ve que el 105 me calza en donde estaba beta, que era el otro ángulo que me estaban pidiendo. Yo pude haberle puesto todas las medidas así como lo hice con ese ejercicio, o con solo que ustedes visualizaran que el alfa le tocaba con 75 porque eran correspondientes. De hecho, si ustedes se fijan ahí, ellos son correspondientes porque uno es, o sea, porque están, digamos, suponiendo que estas son dos rectas paralelas, este es interno y este sería externo, sin tomar en cuenta la recta de abajo. Y los correspondientes tienen la misma medida. Y el otro ángulo siempre es buscando lo que falta para completar 180, ¿verdad? Esa es la forma siempre de encontrar el otro angulito en este tipo de ejercicios, cuando estamos hablando de dos rectas paralelas y una transversal. Muchas gracias por la atención.